Póngase de pie, por favor. Y vamos a leer en el libro de Mateo, hermanos. Gracias a Dios, Manuel, hermano, me bendijo lo que dijiste de tu hermano. Qué bueno, hermano, qué bueno. Amén. Yo lo conocí a este muchacho allá en Progreso. Y pues una vez platicamos con él y él quería estar acá. Qué bueno que Dios le ha concedido volver a ver a su familia. Con dos saludos, mandó sus saludos. Gloria a Dios, hermano. Amén. Que Dios lo bendiga y que lo más esencial, que reciban a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 19. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Mateo 20, 17 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor eterno, le damos gracias por la maravilla de su palabra, Señor. Una ingeniería que nació en el reino de los cielos para ser transmitida a los hombres en la tierra. Gracias, Dios amado, que nos ha revelado parte del reino de los cielos, Señor, y nos ha dado un plan perfecto, Dios, para que lleguemos allá. Bendigo su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo la congregación, Señor, los que estamos y los que no están, como si estuvieran, los que son y los que no son, porque ya son, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Así lo declaro, así lo creo, así lo establezco. Ninguna de estas palabras usted dejará caer a tierra, porque será para su honra y para su gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, queridos hermanos. Amén. Bueno, hermanos, el ministerio de Jesucristo fue programado en el reino de los cielos. Amén. Yo me imagino, mi hermano, de acuerdo a nuestra vida, a nuestro diario vivir, me imagino que hubo una reunión, mi hermano, de los máximos líderes en el reino de los cielos, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mi hermano, y me imagino que ahí estaban en una asamblea de una jerarca alta, hermano. Amén. Se habla de los 4 seres vivientes, se habla de ángeles, mi hermano, que tienen 6 alas. Dice que con 2 vuelan, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, criaturas especialmente para adorar el reino de Dios, para guardar, hermano, el reino de Dios. Se habla de otras criaturas que tienen ojos por enfrente, por atrás, criaturas, mi hermano, que están al servicio del reino de los cielos. Me imagino, mi hermano, que toda esta asamblea fue convocada para formular un plan. Un plan, mi hermano, como lo que leímos al principio, para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y que ese plan, mi hermano, iba a tener un tiempo, muy poco tiempo, de acuerdo a la eternidad de Dios. Imagínense, hermano, se cree que Jesús nació en el año 0 o en el año 3, el año 4. Amén. Se sabe que a la edad de 30 años, de acuerdo a los historiadores, Jesucristo principia su ministerio por un periodo de 3 años. Entonces, mi hermano, si calculamos el tiempo de la eternidad al tiempo que Jesucristo predicó sobre la tierra desde su nacimiento hasta su muerte, pues prácticamente fue un periodo relativamente muy corto. ¿Correcto, mi hermano? Porque en la escritura habla de eternidades pasadas, habla del tiempo presente y de las eternidades futuras. Comparado al nacimiento y ministerio de Cristo, pues fue prácticamente un periodo muy corto. Muy corto, mi hermano, pero demasiado certero, efectivo,
al grano, no había otra cosa, al grano. Amén. Entonces, mi hermano, Jesucristo, mi hermano, se relaciona con 12 personas conocidas como sus discípulos, más tarde les llama sus hermanos. Y ese nombre lo dejó establecido para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el plan, hermanos. Amén. Un mensaje, mi hermano, de perdón de pecados, de que la culpa sea borrada y que el nombre sea escrito en el libro de la vida. Ese plan, mi hermano, se formuló en el reino de los cielos. Amén. Yo le puse por nombre, mi hermano, a esta pequeña predicación, una planificación perfecta para la salvación. Ojo, mi hermano, una planificación perfecta para la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué un periodo tan corto? El periodo, mi hermano, de la ley se cree que duró 1600 años. Entonces, mi hermano, el periodo de la vida de Jesucristo fue muy corto. Amén. Pero fue tan efectivo, hermanos. Fue tan esencial, mi hermano, que hasta hoy en día Jesucristo sigue ganando, mi hermano, sigue salvando, sigue ganando almas para el reino del Señor. Quiere decir que fue un mensaje muy efectivo. Amén. Entonces, mi hermano, en las Escrituras, Jesucristo toma 12, su círculo íntimo, los que andaban con él. Pero, mi hermano, en gran parte de este tiempo del ministerio del Señor, las masas no lo veían como el que te lleva al cielo, como el que perdonaba los pecados. Lo veían, mi hermano, como un personaje que venía a liberar al pueblo en un sentido de guerra, en un sentido de la economía, como un libertador, mi hermano, como un guerrillero. ¿Ah? Y Jesucristo poco a poco se fue declarando cuál era el plan que él traía. Esperaban al Mesías prometido, al libertador, pero ellos querían ser liberados del yugo del enemigo. Pero el plan de Dios era salvar. Se trataba, mi hermano, de un líder moral, un líder espiritual. Amén. Quitar el pecado, borrar la culpa. A Jesucristo lo querían ver, mi hermano, como el sanador, como el que echaba fuera a los demonios, como el que convertía el pan en esto, en aquello. Amén. Por eso, mi hermano, en muchas veces de las Escrituras registra que no lo dijeran a nadie, porque si no la gente lo iba a ver como eso, y iban a perder la esencia del mensaje, que era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Mucha gente buscaba a Jesucristo por el pan, por la sanidad, por los milagros. No lo buscaban para que fueran perdonados los pecados. ¿Correcto, mi hermano? Entonces, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Conforme avanzaba el tiempo, del tiempo de su ministerio, Jesucristo poco a poco le iba declarando a los suyos cómo iba a ser el proceso del final de su ministerio. Los discípulos, mi hermano, muchas veces no entendieron. El mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección, mi hermano, no fue entendido sino hasta cuando vino el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo les explicaba muchas cosas, pero ellos no entendían. Amén. La primera vez que Jesucristo le declara a los suyos, dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea entregado, sea chicoteado, así. Y Pedro dice, no te acontezca esto, ¿verdad? Dijo, lejos de que te acontezca esto. El Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Amén. Porque parece ser, hermanos, que el mensaje de Jesucristo iba en contra de la lógica. ¿Cómo era posible que un hombre bueno, saludable, un hombre que ayudaba a la sociedad, un hombre que echaba fuera demonios, un hombre, mi hermano, que multiplicaba los peces, un hombre, mi hermano, que venían las multitudes y eran sanados, los leprosos, los ciegos, los mancos, etcétera, mi hermano, ser entregado a la ley religiosa, mi hermano, y ser chicoteado, escarnecido, quiere decir burlado, mi hermano, y que padezca, iba en contra de la lógica, ¿no?
Una persona buena, justa, amable. ¿Cómo, mi hermano, no es posible que sufra tal situación? Pero, mi hermano, el asunto es, mi hermano, de que a esas alturas los discípulos no entendían el plan todavía. No lo entendían. Amén. Jesucristo en este pasaje, queridos hermanos, en las escrituras, mi hermano, hay solamente 3 pasajes donde Jesucristo les declara a los suyos lo que iba a padecer. 3 veces nada más. Amén. La primera vez que se lo dijo se sorprendieron y se escandalizaron. Y el Señor les dijo, lo que no entienden ahora, lo van a entender después. Y es posible que así estemos muchos en la sociedad cristiana. Amén. Pero si perseveras, querido hermano, el Espíritu Santo vendrá y te dará un espíritu de discernimiento para que entiendas el plan de salvación de Dios. Amén. Cuando Jesucristo declaraba lo que le iba a suceder y lo que le iba a pasar, mi hermano, él mencionaba una palabra: es necesario que el Hijo del Hombre padezca tales cosas. ¿Por qué? Porque así se planificó en el reino de los cielos, hermanos. Así se planificó en el reino de los cielos. El Padre, mi hermano, no halló quien cumpliera los requisitos para pagar el precio. Se dice que se buscó y no se halló. La exigencia del Padre, mi hermano, requería, mi hermano, un personaje especial. De tal manera que tuvo que mandar a su unigénito hijo. Porque hay unigénito y hay primogénito. Y no nos equivoquemos una cosa con otra. Primogénito, mi hermano, es cuando la mujer tiene el primer hijo. Unigénito es uno y nada más. Y Jesucristo es unigénito y primogénito. Él ocupa la preeminencia en todas las cosas. Gloria a Dios. En el perdón de pecados, en la salvación del alma, Él ocupa todos esos lugares, hermano. En la resurrección de los muertos, Jesucristo es la primicia de entre los muertos. Pero, mi hermano, ¿quién quiere entender este mensaje? Amén. ¿Quién quiere apropiarse de estas bendiciones? ¿Quién quiere apropiarse, mi hermano, de estos beneficios? El Padre, a través del Hijo, nos provee todas las herramientas, queridos hermanos, para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Amén. En el pasaje de Abraham y Sara, ¿cómo es posible que ya tenemos 99, ya estamos pasaditos de la media? No puede tener hijos. El Señor le dijo: ¿habrá algo imposible para Dios? A lo mejor ese no es el problema que tenemos nosotros. A lo mejor ese no es el problema que tiene usted. Le da para tener. Puede ser otro problema. Y Dios se para enfrente de ti y te dice: ¿habrá algo imposible para mí? Gloria a Dios. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso no dice la palabra que el que pide recibe y el que busca halla y el que toca se le abrirá? ¿Acaso no dice la palabra? Eso está adentro del plan de Dios para todo aquel que en Él cree. Amén. Amén. No hay nada imposible para Dios. Dios no está diciendo, si se ponen de acuerdo 5 millones de personas, yo vendré y haré. Si se ponen, no, la Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Amén. Cuando Dios lee la intención, cuando Dios lee el corazón de la persona, mi hermano, sea lo que sea, aquello va a darle gloria a Dios. Amén. Aquello va a darle gloria a Dios. Y Dios firma por adelantado, queridos hermanos, para que otros vean y crean también. Amén. Entonces, mi hermano, aquí en este pasaje que leímos, se dice que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Seguramente le acompañaba más gente. Pero me llamó la atención, mi hermano, dice aquí, subiendo Jesús a Jerusalén. Era una frase muy común que se usaba como para decir, voy. Ellos aplicaban la palabra subir. ¿Y saben por qué aplicaban la palabra subir? Porque geográficamente se cree, mi hermano, se sabe que Jerusalén está como a 777 metros a nivel del mar. Y por eso decían, subir, subir. Amén. Entonces, mi hermano,
Jesús dice aquí, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Los discípulos se quedaban, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Pedro, Juan, mi hermano, que eran del círculo íntimo del Señor, ellos ya habían tenido experiencias de ver a Cristo de una manera sobrenatural. Ellos estuvieron presentes cuando Jesús se transfiguró, que vino Moisés y Elías. ¿Ah? Entonces cuando veían escenas como esas y cuando lo oían hablar de cosas como esas, todavía estaban un poco emborrachados, un poco perdidos. Ellos, mi hermano, se asombraban y decían: Señor, pues ¿cómo es posible que te acontezca esto? Tú eres bueno. Pero el plan ya estaba decretado, queridos hermanos. El plan ya estaba decretado. Amén. Esa es la fórmula perfecta, queridos hermanos, para que el hombre y la mujer entendamos este mensaje. El mensaje de perdón de pecados y salvación del alma. Es el único mensaje autorizado en el reino de los cielos para perdonar, para salvar, para que vayamos al cielo. El mundo religioso, mi hermano, y aún la sociedad, mi hermano, está perdida. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque no se paran a oír. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando la persona está interesada, el Espíritu Santo la identifica y viene y le ayuda. Aunque parezca increíble y en que suene como locura ante el mundo, pero esto es una verdad, mi hermano, que siempre estará ahí. Amén. El Espíritu Santo detecta, mi hermano, sabe cuando la persona quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad. Tanto es así, mi hermano, que cuando en la Escritura registra, mi hermano, aquel hombre, mi hermano, que dijo: si alguien carece de sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Pídasela a Dios. Queridos hermanos, cuando Jesús declara por tercera vez a sus discípulos que esto era necesario que sucediera a esas alturas, ellos todavía no agarraban bien la señal. Amén. La señal la vinieron agarrando, mi hermano, después del día del Pentecostés. Ellos sabían muchas cosas del Señor. Amén. Y aún dudaban todavía algunos de ellos. Todavía cuando Jesús resucita, mi hermano, que va aquella mujer y lo mira y no se encuentra a Pedro y a Juan, dijo: vayan a Galilea, ya voy a ver a mis hermanos. Amén. Ahí les voy a declarar otras cosas porque ya el tiempo a mí ya se me acabó. Amén. Y les dijo que no se fueran, que se fueran porque pronto vendría la venida del Espíritu Santo. Después que vino el Espíritu Santo, entonces ellos mismos dicen: y nos acordaban de las cosas que nos revelaba. Hoy nos damos cuenta cuál era el plan que Él tenía para nosotros. Y cuando eso empezó a suceder, mi hermano, Pedro se envalentonó, y en el primer mensaje 3,000 y los 5,000, y así se fue, mi hermano, y hasta el día de hoy la palabra sigue siendo la palabra. Gloria a Dios. Amén. La palabra sigue siendo la palabra, queridos hermanos. Amén. No digamos que no podemos. Todos somos útiles en la obra del Señor. Todos tenemos cualidades, alguna virtud, alguna herramienta que usted tiene ahí escondida. Póngala al servicio del Señor. Un día será compensado y recompensado. Amén. El Señor sabrá en qué momento llegará esa bendición. Amén. Mi hermano, cuando Jesús le declara por tercera vez a los suyos lo que iba a suceder, de alguna manera, queridos hermanos, ellos empezaron a envalentonarse y aguantaron firmes aquellas palabras tan duras que se oían, porque lo que Jesús decía de él no era nada fácil, hermano. Amén. Imagínense, mi hermano, dice, le entregará al mundo religioso, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, dice, le condenarán a muerte. No se oye fácil. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. No se oye fácil. Amén. Escarnecer es burlar. Y mi hermano, y todo se cumplió. Amén. Todo se cumplió.
Se cree, mi hermano, que la noche que tomaron a Jesús, mi hermano, fue una noche cruenta, terrible, mi hermano. Toda la noche lo trajeron. Se dice que, mi hermano, le pusieron una corona de espinas, le pegaban, se burlaban. Estaba cumpliendo todo lo que Jesús había hecho de Él mismo. Amén. Cuando los discípulos empezaron a ver todo eso, mi hermano, empezaron a agarrar la señal de lo que antes no entendían. No cuestionemos al Espíritu Santo, mi hermano. Si aún no entendemos cosas, no lo cuestionemos. No tratemos, mi hermano, de decirle que no por falta de entendimiento. Sigamos aferrados, mi hermano, a su palabra, y en el momento preciso Dios nos dará la respuesta para todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios nos dará la respuesta para todas las cosas. Vean lo que dice, querido hermano, también en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34. Dice, iban por el camino, ¿a dónde? Subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Si se asombraron y le seguían con miedo por todo lo que Jesús decía de él, diciendo, oye, pues andamos siguiendo a una persona, ¿cómo? Se dice el Mesías prometido, el libertador del pueblo de Israel, pero no está hablando cosas muy raras de él. Y era común, mi hermano, que se pensara así, pues aún todavía no venía el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice aquí, dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, Jesús sabía, mi hermano, lo que ellos estaban viviendo. Aunque ellos no se lo dijeran, Jesús es Dios, mi hermano. Jesús detecta todas las cosas. Jesús detecta todas las cosas. Por eso dice aquí, mi hermano, Él sabiendo que ellos estaban turbados por lo que oían de Él y por lo que Él les estaba declarando, porque las declaraciones, mi hermano, no eran para reírse, no eran, hermano, como para decir, no, las confesiones que Él estaba haciendo eran fuertes. Se hablaba de golpes, se hablaba de burlas, se hablaba de cosas, mi hermano, que dolían, que desprestigiaban a la persona. Cuando ellos oían eso de Jesús, pues en cierta manera, Marcos registra aquí, mi hermano, dice que le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y a los gentiles, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán, y le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo eso, mi hermano, como que los ponía medio, oye, pues, ¿cómo? Amén. Pero, mi hermano, como dice el tema, una planificación perfecta para la salvación. Amén. Jesucristo le dijo a los suyos, y lo sigue diciendo a la iglesia, lo que no entendamos ahora, lo vamos a entender después. Amén. No hay nada oculto a través de la palabra. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra a través de la revelación. Tenemos la herramienta de oír. Tenemos la herramienta de leer. Mi hermano, hoy en día me atrevo a decirme que la iglesia, mi hermano, tiene más ventajas de conocer a Jesucristo que los discípulos antes de la muerte del Señor. Porque en esa época los discípulos lo estaban siguiendo y en cierta manera estaban como durando. ¿Me explico? Amén. Hoy la iglesia sabe la historia. Y aún así, mi hermano, aún así todavía a veces dudamos. Hoy sabemos por qué les decía eso, por qué tenía que pasar eso.
Hoy sabemos que Jesucristo resucitó. Hoy la iglesia sabe que Él ascendió al reino de los cielos. Hoy la iglesia sabe que Jesucristo viene a llevar la iglesia. Hoy la iglesia sabe que va a haber un tiempo de tribulación y gran tribulación. Hoy la iglesia sabe, queridos hermanos, que Jesucristo vendrá por segunda vez, establecerá su reino del milenio. Hoy la iglesia sabe que habrá un juicio del trono blanco. Hoy la iglesia sabe, mi hermano, que pasará la eternidad. Y aún así, mi hermano, todavía le hacemos pucheros. La iglesia ya lo sabe todo. Amén. Entendemos a los discípulos, mi hermano, que dudaran en cierta manera, pero porque pues era lo contrario. Era lo contrario. ¿Cómo es posible que un hombre bueno, justo, amable, padeciera tales cosas? De acuerdo a la lógica, pues no da. No da. Pero es en el plan que se había formulado en el reino de los cielos, queridos hermanos. Amén. Y llega el momento, hermanos, en que aquello sucedió. Amén. Después que pasa lo que Jesucristo predecía acerca de Él, después hay narraciones en el libro de los Hechos, en los Evangelios, que ahora los discípulos echaban mente de lo que les decía. Dice, nos acordamos cómo nos decía, ya ahora sí lo entendían. Amén. Mi hermano, Jesucristo, su palabra, el Espíritu Santo son dignos de creerle hasta con los ojos cerrados, hermano. Amén. Porque hay evidencias del que cree y del que no cree. Hay evidencias, mi hermano, de la persona convertida y la persona que no es convertida. Hay evidencias que la palabra está haciendo su trabajo. La planificación que se formuló en el reino de los cielos está haciendo su trabajo. ¿Y sabe qué, querido hermano? Que la Trinidad está esperando que la iglesia hagamos el trabajo. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice Pedro, mi hermano? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar. Para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos las de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. La iglesia, mi hermano, tiene una responsabilidad de hacer su trabajo. Amén, hermanos. Y todos en conjunto lo podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos? Amén. Y lo que no entendamos ahora lo vamos a entender después. Jesucristo ya nos ha declarado, mi hermano, de quién era, de dónde vino, a dónde va, cuándo viene, y nos da información de la vida eterna. Eso nos debe de estimular, queridos hermanos. No estamos creyendo a ciegas. Usted mismo es un testimonio para usted mismo. Amén. Yo, mi hermano, una persona de 16 años, fumándome 2 cajas de cigarros diarias, tomando alcohol de la farmacia a los 16 años, 17 años. Hermano, ¿se imagina, mi hermano? Una persona a los 16, 17, mi hermano, ¿cuánto le puede aguantar la pulpa esta, mi hermano, para tratarlo de esa manera? No, hermano, ya estuviera terminado. Amén. Y Dios hizo un milagro en mí. Amén. El cigarro lo dejé, la tomada la dejé. Hábitos del mundo, mi hermano, los he dejado. Entonces, yo soy un testimonio para mí mismo. Amén. Y esto lo debemos de hablar y publicar porque la palabra sigue haciendo su trabajo, queridos hermanos. La palabra sigue. La iglesia tenemos que hacer el trabajo, queridos hermanos. Amén. Jesucristo ha declarado quién es, cómo fue el proceso, mi hermano, y nos ha dejado todas las herramientas, mi hermano, para pelear la buena batalla. Cuando Pablo agarra esta señal, mi hermano, Pablo se envalentona y distribuye mi hermano, esta noticia a todas las iglesias de aquellos contornos, a los Gálatas, a los Efesios, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, a Timoteo, a Filimón, etcétera, etcétera, etcétera. Los bombardean, mi hermano, que cultiven este hábito de la palabra, porque es una gran verdad. Queridos hermanos, diciendo todo lo que sé, todo lo que era, todo lo que conocía, lo dejo por basura por el conocimiento de esta sagrada palabra. Amén. Testimonio para la iglesia, queridos hermanos, de que sí podemos en el nombre del Señor. Amén. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque cuando uno se intenciona a hablarle a alguien, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús, vamos a envalentonarnos, queridos hermanos.
Y vamos a testificar a la sociedad que hay un Cristo que perdona los pecados, que borra la culpa y que escribe tu nombre en el libro de la vida, y que cuando mueras vamos a un lugar llamado Reino de los Cielos. ¿Está de acuerdo conmigo, mi hermano? Póngase de pie. Gloria al Señor.